Buenos días a todos. Vamos a continuar con el curso de geometría diferencial. Hoy vamos a realizar la clase número 14 y hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me apasionan en la geometría diferencial, que son las superficies mínimas. Como ustedes vieron, en las últimas clases hemos dedicado el estudio de curvaturas de una superficie. Definimos varios conceptos de curvatura. Definimos, por ejemplo, las curvaturas principales. Eh, y también definimos a partir de las curvaturas principales dos curvaturas que son la curvatura gaussiana o curvatura de Gauss y curvatura media. Y hicimos un análisis bastante detallado de la geometría o de las implicaciones geométricas que se podían obtener a partir del signo de la curvatura gaussiana. Bueno, hoy vamos a trabajar con la otra curvatura, que es la curvatura media, y el análisis de esta curvatura nos da paso a superficies de tipo muy especial, que se llaman superficies con curvatura media constante. Y dentro de la superficie de curvatura media constante estamos muy interesados en unas que se llaman superficies mínimas. Bueno, voy a empezar hablando de lo que se conoce como el problema de Plató. El problema de Plató, digamos, trata de que una vez que tenemos una curva cerrada simple en el espacio euclídeo, entonces vamos a buscar entre todas las superficies, como esta que está aquí, que son superficies regulares en R3, pero que tiene como borde a esta curva. Y aquí, pues bueno, espero que tomemos los conceptos un poco, digamos, un poco de manera intuitiva, porque hemos definido superficies regulares, pero todas las superficies que hemos definido en el curso no tienen borde. O sea, para nosotros hasta ahora el borde de las superficies es un conjunto vacío. Sin embargo, digamos que aquí como para entender un poco el contexto del problema, vamos a guiarnos un poco por la dibujo, vamos a guiarnos un poco por la figura. Es decir, imagínense esta superficie que está aquí en azul, por esta superficie de alguna forma ha sido como cortada, es como si yo tuviera por aquí una superficie un poco más completa, y aquí ella ha sido cortada de tal manera que aquí en verde nos ha quedado como borde esta curva. Bueno, ahora imaginen el problema un poco inverso. Tengo inicialmente o de manera a priori la curva y vamos a pensar en superficies cuyo borde, bueno, cuyo borde es exactamente la curva cerrada gamma. Entonces, estamos interesados entre todas las superficies que tienen a gamma como borde, encontrar una que tenga la menor área posible. Es exactamente en lo que consiste el problema de Plató. Y el problema se conoce como problema de Plató porque Plató demostró que si uno construye esta superficie con alambre y sumerge ese alambre en una solución jabonosa, entonces la película de jabón que se forma, los invito aquí a hacer este otro experimento manual, si se puede llamar así. Esta película que se forma acá es justamente la película que tiene, la superficie que tiene la menor área posible. Digamos que la razón de por qué pasa eso, pues son, digamos, son argumentos físicos que tienen que ver con una igualdad de presiones que hay eh, o que ejerce el ambiente sobre la película de jabón a ambos lados de la superficie. Y pues digamos que aquí las presiones son iguales porque es el mismo ambiente y eso hace que de alguna forma esta película de jabón tenga que minimizar un cierto tipo de energía y por tanto va a minimizar el área. Entonces, como pueden bien observar acá, pues este es un tipo de superficie cuyo borde es esa curva gamma, que sería la curva en alambre, pero pues también puedo tener algo un poco más como eso que está acá, que se ve claramente que está lejos de ser la superficie de menor área. Aquí digamos que traté de hacer un poco más o menos la misma figura. Aquí esta es la superficie que tiene menor área y esta es otra superficie que tiene el mismo borde, pero cuya área no es mayor. Bueno, en este ejercicio o en este experimento de construir curvas cerradas con alambre, sumergirlas en una solución jabonosa y que la física o que la naturaleza nos diga cuál es la superficie que tiene por borde esa curva y de menor área, pues es un ejercicio, un experimento
que de verdad los invito a hacerlo porque se pueden observar cosas muy interesantes. Bueno, aquí tenemos, este es, digamos, un ejemplo general de una superficie de estas. Aquí tengo, por ejemplo, digamos que se sale un poco de lo que he planteado, porque la curva gamma, eh, digamos que no es conexa. Aquí esta curva o el borde se compone por dos curvas cerradas. Pero, por ejemplo, esta que está acá, esta superficie que está acá, se conoce como catenoide, que ya la vimos en la clase anterior, que corresponde a tomar una catenaria y ponerla a girar. O sea, esto que aparece aquí es una superficie de revolución. Aquí tenemos otras superficies con una curva cerrada un poco más compleja. Y como pueden ustedes notar, digamos que estas curvas podrían incluso no ser regulares en todos sus puntos. Podrían tal vez admitirse algunos puntos singulares finitos. Y lo mismo pasa con esta curva acá, que yo no sé si ustedes ven que esto es una sola curva cerrada. Esto viene aquí dando vueltas, 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 vueltas así. Y una vez que llega acá, cierro la curva con el punto inicial a través de esta línea. Bueno, esta superficie que está aquí se conoce como helicoide, aunque bueno, en realidad esto es medio helicoide. Ya luego vamos a abordar cada uno de estos ejemplos con más detenimiento. Como decía, esto es un catenoide, este es un helicoide o medio helicoide, y este se conoce como superficie de Cherry. Bueno, entonces, este problema que parece bastante inocente, pues en realidad es un problema un poco difícil de solucionar, pero ya está, digamos que resuelto en su totalidad. Y algunos de los primeros matemáticos que resolvieron este problema se llaman Michael Douglas y no recuerdo el nombre del otro, pero es de apellido Rado. Y ellos por esos trabajos resolvieron, perdón, por los trabajos que resolvieron este problema, que se conoce como problema de Plató, por los trabajos del Plató, del físico Platón, que fue el que, digamos, descubrió la solución a través de las películas de Jabón. Esos trabajos de Douglas y Rado para resolver este problema les hicieron ganar una de las primeras medallas Fields que se entregaron. Entonces, como para que vean que estos problemas o este problema geométrico ha sido muy interesante, ha sido un problema que permite establecer puentes, por ejemplo, entre las ecuaciones diferenciales parciales, la geometría diferencial, el análisis complejo y muchas otras áreas de la matemática. Y creo que por eso es que de manera personal me gusta y me apasiona tanto. Bueno, vamos a tratar de entender un poquito, al menos qué condiciones geométricas deberían tener estas superficies para quizás ser candidatos a solucionar el problema de Platón. Entonces, vamos a introducir lo que se conoce como el concepto de variación de una superficie. Entonces, la idea es la siguiente. Supongamos que yo tengo acá mi curva cerrada simple y acá tengo de alguna forma la solución de mi problema. Es decir, supongamos que esta es la superficie que tiene por borde a gamma y tiene la menor área posible. Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña perturbación de esta superficie. Digamos, vamos a perturbarla, digamos, hasta obtener esta, o perturbarla hasta obtener esta, o perturbarla hasta obtener incluso esta que está acá. Piensen, por ejemplo, que si yo hago, digamos, el experimento de Plató, que es construir esta curva gamma con un alambre, sumergirla en una solución jabonosa, sacar el alambre de la solución y ver que esta es la película de jabón que se me genera. Entonces ahora yo puedo, por ejemplo, soplar, ¿cierto? O sea, ejercer una fuerza acá, soplar esta película de jabón y el aire que empieza a empujar la película de jabón, pues empieza a generar estas deformaciones. Entonces, eso es lo que se conoce como una variación de la superficie. Solo que matemáticamente, pues vamos a tratar de hacer ese ejercicio de soplar de manera continua y controlada por un intervalo de tiempo. Entonces, la idea es la siguiente. Eh, Consideramos una superficie regular, un punto de la superficie y una parametrización alrededor de ese punto. Entonces vamos a tomar un dominio acotado
dentro de U. Recuerden que U es como el abierto que me va a parametrizar una vecindad del punto P alrededor de S. Entonces vamos a tomar un dominio acotado de tal manera de que su clausura esté dentro de U. Fíjense que, entre otras cosas, este conjunto ahora va a ser compacto. Bueno, y vamos a considerar h una función definida desde ese compacto de los números reales, ya es una función en dos variables, básicamente es un campo escalar como los que uno aprende a manejar en los cursos de cálculo 2 o cálculo avanzado. Pero esta superficie diferenciable la vamos a tomar de tal manera de que sobre el borde de D ella valga 0. Listo. Ahora consideramos nuestra aplicación de Gauss en esa vecindad coordenada, que sabemos que la podemos calcular como el producto cruz de la base inducida por la parametrización normalizada. Y con estos tres elementos, o sea, con la parametrización, la función h definida sobre un dominio compacto contenido en el abierto UAR y la aplicación de Gauss inducida por la parametrización, vamos a construir esta variación que va a ser una variación de tipo normal. Ya van a ver por qué. Entonces, ¿qué hace esta variación? Entonces, la variación está definida, eh, está definida del compacto de, bueno, la clausura de producto cruz un intervalo menos epsilon a R3, y la función lo que va a hacer es lo siguiente. Con los primeros dos parámetros de este conjunto, este es un conjunto que está contenido en R3, con los primeros dos parámetros, pues va a ir al punto que le corresponde en la parametrización. Y luego a ese punto le va a aplicar una pequeña traslación. Esa traslación se la va a aplicar en dirección normal, por eso esto se llama una variación normal. Y digamos que la distancia que se va a desplazar de ese punto en dirección normal va a ser t veces la función h evaluada en v. Fíjense que, bueno, este t es el parámetro t que está por la tercera coordenada, o sea, este t va a estar, es como nuestro tiempo, va a estar en un intervalo pequeño, y esto es lo que vale pues la función h definida sobre este compacto. ¿Por qué se llama variación normal? Bueno, porque cada punto en la superficie se está perturbando en dirección normal esta cantidad de distancia. Bueno, ¿cómo se ve eso en mi superficie? Bueno, aquí hice un pequeño dibujo más o menos aproximado, eh, que lo que estoy tratando de demostrar es lo siguiente. Supongamos que esta es mi superficie S, la que está en azul claro. En esa superficie S, pues aquí está mi punto P. Ese punto P lo estoy parametrizando aquí, digamos, a través eh, de esta vecindad coordenada. O sea, este es exactamente, este conjunto que marcaba acá sería phi de U. Y ahora voy a tomar dentro de phi de U o dentro de U un abierto D con clausura compacta, y eso me va a parametrizar esta región que está aquí, que este sería exactamente phi de D bar. Entonces, regálame un segundo aquí, yo voy a cambiar el color a este para que se entienda. Eh, pues, listo. Entonces, bueno, este pedazo es lo que estoy parametrizando a través de phi. Eso que está aquí adentro es lo que queda parametrizado, pero solamente por los puntos de barra. Y aquí lo que estoy haciendo es delocando cada punto de ellos en dirección normal, una distancia, digamos que aquí está P y voy aquí a un instante T, pues esta distancia que está aquí va a ser T veces H de U0 de 0. ¿Sí? Vamos poniendo que phi de U0 de 0 es el punto P. Entonces, claro, por ejemplo, este, como si yo le hiciera un chichón a mi superficie, y esto va parametrizado por diferentes instantes de tiempo. Solo que este chichón, pues, sucedería si la función h, por ejemplo, es mayor o igual a 0. Pero no necesariamente tengo que tomar funciones positivas, o sea que esto igual se puede formar
hacia abajo del plano tangente. Eh, ¿Qué más iba a decir acá? Bueno, digamos que esto es como lo que yo observo. Fíjense que aquí por fuera de esta vecindad phi de D, pues la superficie no se está modificando. Simplemente porque, por ejemplo, digamos, en este borde h vale cero. eh, Incluso yo podría definirla por acá. Simplemente hago que h valga cero en todos estos puntos. Aquí el h la tomé solamente definida en d barra, pero luego más adelante lo vamos a hacer así, extendiendo h por cero a esta región. Y si yo hiciera un corte transversal de lo que estaría viendo, esto es un ejemplo, por ejemplo, aquí h no necesariamente vale cero, sino que puede tomar valores negativos. Entonces lo que estoy viendo es como que a cada punto se va deformando a través de diferentes instantes. Aquí, digamos, este P se va moviendo así, pero por ejemplo un punto acá, digamos, se está moviendo en otra dirección. Entonces como que yo tengo mi superficie aquí S, y para un cierto instante T, fijando T, pues yo estoy encontrando una superficie bastante parecida a S, solo que se ha perturbado aquí en una vecindad alrededor de T. Eh, bueno, eso es lo que se conoce como variación normal. Ahora, lo interesante, y para que entiendan un poco los dibujos que tengo ahí al lado, es que una vez que yo fijo T, o sea, digamos T vale, no sé, T vale 0,005, entonces una vez que yo fijo T, pues yo estoy encontrando como unas superficies en ese instante T que las parametrice de esta forma. Voy a poner aquí la T aquí arriba. Simplemente a cada V pues le asigno lo que vale la variación, pero ahora con este T constante. Por ejemplo, no sé, 0,005. Entonces, esto que está acá, pues me está dando una superficie que lo voy a llamar superficie en el instante T, que lo voy a llamar ese sub T. Y noten que en el caso que T valga cero, pues yo estoy en mi superficie inicial. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pues vayamos otra vez a cómo es la variación. Si t vale cero, pues estaría aquí multiplicando por cero y todo esto se está anulando. Entonces, si todo esto se está anulando, simplemente estoy parametrizando mi superficie S tal y como la tenía. Entonces, fíjense que esta función hace ese papel de lo que les decía, pues como que tomen el alambre, tomen la película de jabón y empiecen a soplar. Solo que digamos, yo podría soplar en esta dirección, como también podría soplar en la otra dirección y empezar a tener perturbaciones simultáneamente hacia un lado o hacia otro lado. Es más o menos lo que intenté registrar en este dibujo. Y en este dibujo es como si yo estuviera siempre soplando hacia un mismo lado, o sea, como si mi función fuera positiva, pero no necesariamente. Simplemente la función puede ser positiva en unas partes, negativa en otras partes. Lo único que estoy necesitando de h es que sea diferenciable y que en el borde del dominio D pues, se anule. O sea, que digamos en este borde siempre digamos, las perturbaciones todas coinciden y son iguales a como era ese. Bueno, eh, ahora vamos a pensar en nuestra situación. A cada instante t de tiempo, entre menos epsilon y epsilon, estas son perturbaciones muy pequeñas, yo estoy asignando una superficie que estoy llamando S sub t, y a esa superficie, S sub t, le voy a calcular el área. El área la voy a simbolizar aquí como dos barritas, como si fuera un valor absoluto. O sea, tomo mi superficie y la encierro en dos barras, y eso me está diciendo, bueno, estoy calculando el área de S sub t. Pero esa área la voy a llamar A evaluada en t. O sea, estoy haciendo una composición de funciones. Aquí simplemente estoy tomando la función phi sub t y aquí estoy tomando la función calcular área. Y aquí esta composición, a cada tiempo, yo le estoy asignando un número que voy a llamar A de t, que va a ser el área de la superficie S sub t. Bueno, aquí, voy a colocar aquí, esto sería como phi sub t. Bueno, entonces, si mi superficie S, que es la misma S sub 0,
fuera la que tiene menor área posible, entonces esta función, que es una función como las que aprendemos en cálculo 1, es una función definida en un intervalo de R y llega a los números reales. Es una función como de R a R, la composición, ¿no? Estoy hablando de la composición. Entonces, esta composición, si la superficie S sub 0 fuera la que tuviera menor área posible, pues yo lo que debería observar en esta función A es que la función A tiene un mínimo en el tiempo t igual a 0. Es decir, como esta es una función de cálculo 1, está definida en el intervalo menos epsilon epsilon, está definida acá, y si yo la grafico, pues la gráfica debería mostrarme aquí que sería justamente en el tiempo t igual a 0, aquí sería en t igual a 0, de hecho este t igual a 0 debería ir como acá abajo. Pues yo lo que debería observar es exactamente un valor mínimo de esa función. O sea, la función debería ser algo así como cóncava hacia arriba. Eh, bueno, esto para los que de pronto no sé si en el curso, por ejemplo, de cocientes diferenciales les han hablado un poco al respecto de esto es lo que se conoce como cálculo variacional. Es decir, tengo un problema de maximización de algún funcional y una forma de intentar encontrar la solución a ese problema es suponer que tengo una solución de mi problema y empezarlo a perturbar de diferentes formas, pero que esa perturbación esté parametrizada por un parámetro t de tiempo y luego hacer la composición desde el parámetro tiempo hasta mi funcional y ver eso como si fuera una función de cálculo, ver esa función como si fuera una función de cálculo 1. Entonces eso es lo que se conoce como cálculo variacional. Fíjense que el problema de encontrar aquí la superficie con menor área posible no es inmediato, pero una vez que yo logro tener esta perturbación o esta variación de una superficie, eh, pues al final el problema, digamos, se traduce a ser un problema de cálculo 1, como les digo, es dada esta función, pues verifique si en el tiempo cero o en el tiempo donde se está encontrando su solución, pues ella tiene un mínimo. ¿Sabes? Básicamente ver si ahí hay un punto crítico y ver si efectivamente es un mínimo. Es algo, digamos, como lo que aprendemos a hacer en los cursos de cálculo 1. Y vamos a hacer un cálculo de este estilo para que vean que no es nada más allá. Bueno, entonces eso es lo que se conoce como una variación. Entonces voy a volver a poner aquí como la fórmula de la variación. Entonces la idea es, tengo una parametrización inicial, que sería esta. Cada punto de esa parametrización lo perturbo en dirección normal. Entonces simplemente cada punto de esto se va a desubicar en dirección del normal y esa cantidad de desplazamiento en dirección normal pues va a ser exactamente esta cantidad que es t veces una función h, que es la que me dice, va a decir como que tanto me voy a mover, y ese t, que va a ser como nuestro parámetro de tiempo, pues lo varío entre menos epsilon epsilon, o sea, necesito hacer una variación corta para ver qué pasa. Bueno, entonces vamos a analizar cómo son esas superficies que se están generando en diferentes instantes de tiempo. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la base que me induce cada una de esas parametrizaciones en instante t. Voy a escribir aquí rápidamente cómo era esa phi sub t. Phi sub t, recuerdo que phi super t es una vez que yo aparece una vez que yo he fijado el tiempo. Entonces, esta phi t es phi más t veces h por el normal. ¿Sí? Esta es como, digamos, en esencia la función phi. Entonces, vamos a calcular las derivadas parciales respecto a u y a b. Entonces, fíjense que es simplemente derivar. Aquí hago derivada parcial respecto a u. Entonces, pues claro, este primer sumando, pues tomo derivada parcial respecto a u. Y este segundo sumando, pues también, pero tengo que usar regla de Leibniz. Entonces, la regla de Leibniz me diría derivada del primero, eh, bueno, por los otros sin derivar, pero fíjense que cuando derivo t respecto a u da 0, porque t es una variable independiente de u, o sea que esa derivada pues ni siquiera la escribo. Luego viene, bueno, el primero sin derivar por la derivada del segundo, que aquí sí me quedaría hu por el tercero sin derivar, más los primeros dos sin derivar por la derivada del tercero eh, respecto a u. Bueno, en realidad aquí, esto en realidad es como n compuesto phi, ¿sí?
Entonces simplemente aquí pues tomo la derivada parcial respecto a U. Aquí esto lo voy a dejar un poco indicado, no voy a usar regla de la cadena ni nada, simplemente es derivada del primero respecto a U, pero ese me da cero, entonces aquí ya me queda este sin derivar, derivada de este y el otro sin derivar, o los otros dos sin derivar, y los primeros dos sin derivar, y la derivada del tercero respecto a U. Bueno, hago exactamente lo mismo respecto a B, y aquí me queda el otro vector que me induce esta parametrización. Bueno, de hecho los invito a demostrar que esta phi sub t es efectivamente una parametrización para tiempos t suficientemente pequeños. Entonces, si hacen el producto cruz de estos dos, se van a dar cuenta que ese producto cruz es no nulo, siempre y cuando t sea un valor bastante pequeño. Porque si dejo t variar, hacer que el tiempo sea muy grande, pues sí que puedo encontrar singularidades en mi superficie. Pero si el tiempo es pequeño, eso no pasa. Entonces, habría que hacer la cuenta del producto cruz con estos dos y ver que efectivamente esa norma nunca se anula si t es suficientemente pequeño. Pero bueno, eso se los dejo de tarea. Bueno, con estos dos elementos, eh, que sería como la base inducida por la parametrización phi sub t, vamos a calcular la primera forma fundamental de cada una de esas superficies. Entonces, pues simplemente es hacer los productos internos correspondientes. Entonces vamos a llamar a esas formas fundamentales E, F y G mayúscula, como lo hemos venido haciendo, pero vamos a ponerle una T arriba, aquí para indicar que es la primera forma fundamental de cada una de esas superficies parametrizadas. Entonces, bueno, aquí en este primero, el E es el producto interno de phi sub U con phi sub U. Entonces simplemente pues tengo aquí los dos vectores. Entonces hago producto interno. Recuerden que el producto interno es bilineal, o sea que queda este por este. Y ahí me va a aparecer esta norma al cuadrado. Luego este por este por este por este por este. Bueno, y así todos con todos. Fíjense que cuando yo hago esos productos, pues yo voy a obtener por ejemplo, aquí phi sub u con phi sub u, que es este que retraté acá, voy a tener unos con un factor t cuadrado, cuando hago, por ejemplo, este con este y con este de acá también, y este con este y este con este, entonces esos los coloqué aquí de primeras. Cuando hago, por ejemplo, este con este, pues me queda t cuadrado, h sub u al cuadrado y el producto interno de la aplicación de Gauss consigo mismo. Cuando hago el producto, por ejemplo, de este con este, entonces me queda t cuadrado también. De hecho, aquí me queda, perdón, perdón, yo estoy revisando aquí. Cuando hago este con este, por ejemplo, entonces me queda t cuadrado. Creo que yo me equivoqué acá. Bueno, ahora reviso un poco las cuentas, pero no me interesa. Bueno, cuando hago este con este, me queda t cuadrado h cuadrado, n compuesto phi derivada parcial respecto a u con n compuesto phi derivada parcial respecto a u, que sería este de acá, que recuerden que si yo hago n compuesto phi derivada parcial respecto a u, esto es exactamente la diferencial del normal aplicado a phi sub u. Entonces simplemente me queda este con este. Y van a haber unos términos que no tienen t cuadrado, sino que solamente tienen t, que es, por ejemplo, cuando multiplico. Sí, pues aquí es donde me equivoqué. Que es cuando multiplico, por ejemplo, este con este, ¿sí? Que este tiene t y este no tiene t, o cuando multiplico este con este, o cuando multiplico, por ejemplo, este con este, o este con este. Entonces, digamos que en resumen, para no alargar mucho lo que quiero hacer, aparece esto que es la primera forma fundamental de la superficie inicial, que sería E. Aparecen unos términos, digamos, como lineales en T,
que sería exactamente este que está acá, que es cuando hago la multiplicación de este con este, y cuando hago la multiplicación de este con este. Ok, pero fíjense en lo siguiente. La primera de las multiplicaciones, que es la que tengo acá, este producto se está anulando. Este producto se hace cero. ¿Por qué? Porque recuerden que la diferencial va del plano tangente del plano tangente, o sea que cuando tomo la diferencial de n y le aplico el vector tangente phi sub u, eso me da un vector que es tangente. Esto aquí es un vector tangente. Pero este n es la aplicación de Gauss, es un vector normal a la superficie, o sea que el producto interno entre ellos dos da cero. O sea que en realidad, bueno, y creo que aquí, sí, y aquí pasa exactamente lo mismo. En este que está acá, también, este producto interno también da cero. Porque vuelve y juega, este que está aquí es tangente, mientras que este vector que está aquí es normal. Y en realidad solamente me sobrevive este término que está acá, porque este de acá, pues sí, este es tangente, pero este de acá también es tangente. Solo que esto que está acá es la segunda forma fundamental aplicado a phi sub u, que es lo que nosotros llamamos E minúsculo, que es este término que está acá. Entonces tengo en el resultado final, bueno, de hecho esto es menos E, porque recuerden que para calcular E es menos la diferencial de n en phi sub u con phi sub u. Entonces, digamos, este menos lo voy a poner aquí, y entonces esto que está acá es exactamente menos E. Entonces, digamos que en resumen, porque digamos, creo que aquí tal vez no escribí todos los términos, creo que se me quedaron unos por fuera, eh, pero no son relevantes porque van a ir acá en esta parte. Entonces, tengo algo que no está dependiendo de t, porque es el producto de phi sub u con phi sub u, y ese es, digamos, uno de los coeficientes de la primera forma fundamental de la superficie original. Tengo unos factores lineales, los factores lineales sí están todos acá. Pero esos factores lineales, estos se anulan y solamente me queda este factor que está acá, que sería menos 2 por t por la función h por e, que este es el coeficiente de la segunda forma fundamental de la superficie original. Y otros términos que van, digamos, multiplicados por t cuadrado. Entonces, a lo mejor aquí me faltaron algunos, pero ahora van a ver que no son relevantes. Esto lo voy a llamar simplemente R1. Bueno, más o menos lo mismo pasa con los otros términos de la primera forma fundamental. Entonces, si yo hago f o f sub t, super t, sería phi sub u t multiplicado por phi sub bt. Entonces, otra vez, pues tengo que hacer todos los productos. El que no va multiplicado por t sería este con este, que eso me da el término de la primera forma fundamental f mayúscula de la superficie original. Van a ir unos multiplicados por t cuadrado, que es, por ejemplo, cuando hago este con este, cuando hago este con este, cuando hago este con este. Bueno, entonces va a ir t cuadrado por algunas cosas. Y los factores que van multiplicados por t serían solamente cuando hago este con este con este con este y este con este. Esos son 4 los factores que van multiplicados por t. Pero algunos de ellos se van a anular. Entonces, por ejemplo, este que está aquí se va a anular. ¿Y por qué se anula? Bueno, pues porque esto es normal a la superficie y este que está aquí es tangente a la superficie. Este que está acá también, por ejemplo, se anula porque esto que está aquí es tangente a la superficie y esto que aquí es normal, que este también se anula. Este de acá no se anula y este que está aquí tampoco se anula, este es tangente y este es tangente. Pero estos que están acá, esto es la segunda, bueno, esto es menos la segunda forma fundamental aplicada a phi sub u y aplicada a phi sub b, que eso es lo que nosotros llamamos f minúscula. Entonces, este que está aquí es exactamente el mismo, porque recuerden que esta diferencial puede ir de un lado a otro dentro del producto interno por ser autojunta, o sea que esto es la segunda forma fundamental aplicada a phi sub u y a phi sub b con un menos, y esto es lo que llamamos f.
O sea que esos dos términos los puedo agrupar acá, sería algo así como menos 2t, la función h, y f, donde este es el término de la segunda forma fundamental. Y todo lo que hemos multiplicado por t cuadrado, pues lo voy a llamar aquí R2. Bueno, y lo mismo pasa con g. Cuando hallo el término métrico g, pues va a ir este con este, que me daría el g de la primera forma fundamental de la superficie original. Van a ir unos términos multiplicados por t, pero de esos términos que han multiplicados por t, algunos se anulan, como este que está acá y este que está acá, por la misma razón. Y solamente me queda este que está acá, pero esto es menos la segunda forma fundamental aplicado a phi sub b y a phi sub b, o sea, lo que llamamos g minúscula. Entonces esto me quedaría menos 2t h por g, este es el de la segunda forma fundamental de la superficie original, y aquí queda t cuadrado por algunas otras cosas que las voy a llamar R3. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es, los componentes de la métrica o de la primera forma fundamental de la superficie C sub t son los primeros, perdón, los coeficientes o los componentes de la primera forma fundamental de la superficie S, más, obviamente, pues son las cosas que dependen de t, pero digamos de forma lineal, donde aquí queda involucrada la segunda forma fundamental de la superficie original, más t cuadrado por otros elementos de acá. Entonces, digamos que es normal, es decir, lo que estoy diciendo aquí es, la primera forma fundamental de la superficie sub t es la primera forma fundamental de la superficie S más t veces por h por la segunda forma fundamental de la superficie S más t cuadrado por otras cosas. Es como la forma en cómo queda afectada esta primera forma fundamental. Bueno, y de acá, si calculamos el determinante de la primera forma fundamental de la superficie C sub t, que recuerden que es e por g menos f cuadrado, pues simplemente me va a quedar el determinante de la primera forma fundamental de mi superficie original, menos 2t por todo esto que está acá, más t cuadrado por algo, y aquí coloco r de t, porque aquí adentro, o sea, digamos en lo que queda aquí, quedan unas cosas con t cuadrado, otras cosas con t cubo y otras cosas con t a la 4. Entonces, si factorizo t cuadrado, pues coloco un resto que depende de t. No va a importar mucho lo que vamos a hacer. Me interesa mucho este t cuadrado que está acá. Y si calculo la raíz cuadrada de ese determinante, pues sería la raíz cuadrada de todo esto que está acá. Interesante que acá, claro, al hacer yo el determinante, me queda este por este menos este al cuadrado, pues ahí van a aparecer como estos productos de primera con segunda forma fundamental de la superficie original. Bueno, entonces, bueno, la pregunta es ¿para qué vamos a hacer eso? Pues recuerden que cuando yo voy a calcular el área de una superficie parametrizada, yo tengo que integrar justamente la raíz cuadrada del determinante de la primera forma fundamental. Entonces, por eso estaba haciendo todas estas cuentas. Entonces, ahora sí, pues vamos a hacer lo que uno debería hacer, calcular el área de cada una de esas superficies parametrizadas, que sería como hacer el área de lo que se va por la parametrización phi t de esta de barra. Simplemente es hacer la integral sobre 1 sobre esta región, y ya vimos nosotros que por definición de área es simplemente la integral sobre d barra de esta raíz cuadrada. Claro, ustedes pueden decir, bueno, eso queda un poco feo de calcular, y la respuesta es sí, porque me tocaría hacer la integral de toda esta raíz cuadrada, pero recuerden que nuestro objetivo no es calcular esta función a, sino yo quiero ver es cuál es la derivada de ella en cero, porque si mi superficie S fuera un mínimo, yo lo que debería es observar eso. Entonces, básicamente lo que quiero es ver que por lo menos a' en cero sea cero, porque recuerden que para que esta función tenga un mínimo acá, pues por lo menos debe ser punto crítico, y ser punto crítico quiere decir que la derivada en cero vale cero. Y esta va a ser como nuestra clave para lo que queremos hacer. Entonces, listo, ya tenemos a sub t,
lo que vamos a hacer es derivarla y evaluar la derivada en tiempo cero. Entonces simplemente derivamos y derivamos en tiempo igual a cero toda esta integral. Y aquí simplemente, digamos por esos resultados que uno conoce de los cursos de cálculo, yo puedo introducir esta derivada aquí dentro. Entonces me quedaría algo así como la integral sobre la región de barra de derivar todo esto que está acá y evaluar en tiempo cero, y pues ya lo que es la derivada, pues sí la evalúo la integral. Entonces vamos a llamar a todo esto RT simplemente por simplicidad para no estar escribiendo las integrales, y vamos a calcular la derivada y luego vamos a evaluar la derivada en tiempo cero. Entonces vamos a derivar RT, entonces esto es una raíz, entonces simplemente la derivada va a ser 1 sobre 2 veces la raíz, ¿cierto? Claro, lo que está aquí adentro es EG menos F cuadrado, pero con las T's, entonces simplemente para no escribir todo tan largo, pues lo escribí así. Entonces me queda 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada interna. Entonces vamos a hacer la derivada interna respecto a t. Entonces esto al derivarse respecto a t, pues va a dar 0. Entonces listo, no hay problema. Esto aquí cuando se derive respecto a t, pues me queda menos 2 veces y esto que está acá. Pues porque solamente derivo respecto a t. Entonces la derivada aquí de t vale 1. Entonces me queda menos 2h por esto que está acá. Y cuando derivo esto, pues me queda, hay que derivar como un producto, me queda la derivada de este es 2t por el r, y aquí me queda t cuadrado por la derivada de este r. Y aquí es donde vamos a ver que no, esta parte que está aquí no es tan relevante. ¿Por qué? Porque esa derivada tenemos que evaluarla en t igual a 0. Aquí simplemente derivé. En lo que hice aquí solo derivé. Ahora evaluemos en tiempo cero. Entonces, cuando yo tomo todo esto y le evalúo en t igual a 0, pues todo esto se anula, todo esto se anula, entonces solamente me queda esto. O sea que esta parte de aquí abajo me queda, aquí me faltan dos, eh, me queda, digamos, el determinante de la primera forma fundamental de la superficie original. O sea que esta parte de acá me queda 2 veces raíz de eje por ft cuadrado. Ahora me toca evaluar en tiempo cero todo esto que está acá. Pero cuando evalúe en tiempo cero, pues esto se anula y esto se anula. ¿Sí? O sea, todo lo que era de factor t cuadrado, al derivar y al evaluar en cero se fue. O sea que este r de t nunca fue importante calcularlo, porque todo esto se anula. Y esto aquí, pues en t igual a 0, pues ya es constante, entonces me queda simplemente esto que está acá. Ah, ya vi qué pasó, este 2 con este 2 se canceló, pues no estaba este 2, entonces vamos a borrarlo. Listo, entonces estaba correcto. Bueno, Profe, una eh, pregunta. sí, adelante. Aquí está. Estamos haciéndolo t igual a cero, ¿no? Sí, 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 por eso, de aquí a acá estamos evaluando en tiempo cero. Entonces, Pero cuando estoy, eso nos diría sí, que eso es e a la cero. O sea, digamos en la parte de abajo del r' de t. Cuando t igual a cero, solamente sería quitar eh, el no es E a la cero, es E super cero. e super cero. Ya, ya. Y eso es igual a Sí, o e. sea, sí, porque vean aquí, reemplacemos aquí t por cero. Escribámoslo acá. Cuando reemplazo t por cero, pues esto se anula y esto se anula. Entonces, ¿qué me quedo? Me quedo ahí. Listo, profe. Ya. Y lo mismo, f super cero, pues es f, y g super cero es g. O sea, en tiempo cero yo estoy en mi superficie inicial, o sea que todo debe ser la información de mi superficie inicial. Eh, entonces, sí, bueno, aquí cuando el t se evalúe en cero, bueno, esta parte de aquí pasa a ser el determinante, la raíz del determinante de la primera forma fundamental de la superficie original. Y lo interesante es que ahora me quedo, pues, esto que está acá, bueno, aquí el 12 canceló, entonces me queda menos h por esto que está acá. Entonces, fíjense que se simplificó bastante. De hecho,
aquí voy a multiplicar por la raíz arriba y abajo. Creo que eso lo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo acá? Ah, sí, sí, justamente eso es lo que estoy haciendo. Estoy multiplicando por la raíz, estoy racionalizando. Solo que acá, bueno, este error sí se fue en las notas, yo ya la subí al campo para que ustedes después corrijan. O sea, multiplico arriba y abajo por la raíz y lo que me queda es, bueno, de hecho, no, más bien, en vez de poner esta raíz acá, vamos a quitar esta raíz mejor. Y aquí tengo que poner unos paréntesis. Bueno, y la razón de hacer eso es porque todo esto que está aquí es la curvatura media de la superficie. ¿Sí? Y bueno, hay que acordarse de esas fórmulas que hallamos para curvatura media y curvatura gaussiana en términos de la primera forma fundamental. Pero esto que está aquí es, bueno, y con el 2. De hecho, perdón, esto que está acá es la curvatura media. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda menos 2 la h, que es con la que estoy perturbando, la curvatura media de la superficie, y la raíz cuadrada de e por g menos f cuadrado. Entonces, fíjense que la perturbación hace que la primera forma fundamental, o el determinante de la primera forma fundamental de la perturbación, tenga una variación de esto que está acá. Y ahí aparece la curvatura media de la superficie inicial. O sea, por eso digamos que ella empieza a aparecer ahí de manera natural. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Pues simplemente que si yo tomo la función que a cada t lo envío a la superficie S sub t y luego le calculo el área de esa superficie, entonces esta función a que está acá, cuando la derive en el tiempo cero, me va a dar menos 2, bueno, ese 2 lo puedo sacar de la integral sobre la función, digamos, sobre el pedacito que estoy perturbando, y lo que estoy integrando es la función que perturba por la curvatura media de la superficie. ¿Cuál sería la demostración de esta igualdad que está acá? Pues simplemente a' en cero da esta derivada y esta derivada nos dio esto. Y por definición, digamos, cuando yo integro sobre la superficie, pues estoy integrando estas superficies, pero por definición, si integro sobre el dominio de la parametrización, pues tengo que multiplicar por este factor que está acá. Recuerden que esta es la norma de phi sub u cruz phi sub b, o sea, esto es un teorema de cambio de coordenadas simplemente. Entonces, claro, digamos, nosotros llegamos a esto, pero pues para que se escriba más bonito, yo puedo quitar esto y decir que estoy integrando sobre un trozo de la superficie y pues digamos, la igualdad queda más bonita, si no queda con esa raíz acá. Entonces, simplemente por estética. Y no estoy haciendo nada del otro mundo. Bueno, entonces esto es lo que vale la derivada en tiempo cero. Bueno, si mi superficie fuera mínima, entonces yo quisiera que esto pudiera ser siempre. Sin importar cómo yo perturbe la superficie, yo quisiera que esto de cero. Aquí todavía no estoy suponiendo que la superficie es mínima, simplemente estoy calculando eh, cuál es la derivada del área en tiempo cero, dada una perturbación. Obviamente que si yo cambio esta h, pues esto puede cambiar, sería otra perturbación, pero no importa esa otra perturbación cómo se haga, pues yo puedo calcular, digamos, la forma como está cambiando el área. Este es lo que se conoce como primera fórmula de variación del área, y es muy útil, digamos, para eh, de perturbaciones áreas en general, no solamente para lo que vamos a hacer ahora, que es hacer superficies con menor área posible. Bueno, esta formulita cuesta un poquito llegar a ella, no es trivial, pero si ustedes la analizan, es una ecuación muy bonita, porque simplemente lo que está diciendo es, usted quiere saber cómo va cambiando el área justamente cuando está pasando por su superficie, digamos, por una superficie inicial en tiempo cero,
Pues bueno, simplemente es una integral, porque recuerden que esto al final es un número real, es una integral, es integral a curvatura media por la forma como se está perturbando. Claro, fíjense que si este número fuera positivo, vamos a tratar de analizar un poquito este número. ¿Qué pasaría si ese número fuera positivo? Eso es lo que estaría, es que la gráfica que está viendo es más o menos así. Vea. Entonces, este de aquí sería el área de la superficie inicial. Y lo que está diciendo es que, bueno, a la izquierda, o sea, para tiempos negativos pequeños, usted encuentra superficies con área más pequeña, y para tiempos positivos usted está encontrando superficies con área más grande. Entonces, este que está aquí no es perdón, no es la superficie que estamos buscando, porque hay otras localmente acá. Estoy encontrando aquí otros tiempos t, donde el área de ese t es menor que el área de ese. ¿Sí? O sea, no es un valor, no estoy encontrando el mismo. Bueno, ¿qué pasa si el área en tiempo cero es negativo? Entonces, pues, igual, de cálculo 1 sabemos que una función con derivada negativa en un punto es localmente decreciente. Entonces, aquí pasa lo mismo. Aquí estoy encontrando unos valores de t, donde el área de ese t está por debajo del área de ese. Este que está aquí sería, pero que sería eso. Y igual, si me muevo hacia la izquierda, pues, superficies con área más grande. Entonces, si pasa esto, tengo superficies cercanas a eso, en zona de perturbaciones, con área más pequeña o con área más grande, si se quiere. Y si pasa esto, pues tengo para instantes de tiempo pequeños cercanos a cero, en este caso a la derecha, tengo superficies con área más pequeña. Y también tengo superficies con área más grande. Entonces, ahí, digamos, esas situaciones son las que yo quiero de alguna forma tratar de evitar. Entonces, para que esto sea cero, o sea, la pregunta ahora es, ¿cuándo esto sé que siempre es cero? Bueno, entonces, para que esto sea cero, esto que está aquí tiene que anularse. O sea, la curvatura media que tiene que ser cero. Ese es como nuestro siguiente resultado. Una superficie regular es un punto crítico para el funcional de área. O sea, lo que estoy diciendo es que A'0 vale cero. Para cualquier variación local, local es porque estamos perturbando alrededor de un punto, si solamente si la curvatura media es nula en la superficie. O sea, lo que estoy diciendo es, si usted tiene una superficie y no importa usted cómo la perturbe, lo que usted está observando es que la área tiene un punto bastante, pero lo que quiere decir es que la superficie da cualquier perturbación, entonces ella va a dar un punto crítico. Entonces, para hacer que eso pase, la curvatura media tiene que anularse. Entonces vamos a ver la demostración de este hecho. Supongamos que yo tengo un punto en S y que ese punto no tiene curvatura media cero. La curvatura media es 5 o menos 3, no sé. Bueno, es un número, pero no es cero. Entonces vamos a suponer por un momento que ese número es positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a perturbar adecuadamente mi superficie S para ver que esa superficie no es la de menor área. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Bueno, pues simplemente tomamos una parametrización alrededor del punto. Vamos a tomar una bolita de radio epsilon pequeñita, ¿cierto? Alrededor de la preimagen de P, que sería U0 de 0 y que esté metida en U, de tal manera de que bueno, en realidad aquí necesito que la clausura de la bola esté metida en U. Bueno, y que la curvatura media en todos esos puntos sea también positiva. Esto se puede hacer porque la curvatura media es continua. Entonces, si en el punto P es positiva, pues existe una vecindad alrededor de P donde todos tienen curvatura media positiva. Entonces, yo puedo ajustar como todos estos detalles. Y ahora vamos a ver cómo perturbamos. Entonces, vamos a perturbar con una función h, donde esa función h tiene esta forma. Es 1, bueno, este dolor me quedó aquí un poco pequeño, vamos a hacerlo un poquito más grande. Va a ser la función exponencial, o e a la 1 sobre 1 menos epsilon a la menos 2 por r cuadrado. Ahora digo quién es r.
Y eso lo vamos a hacer para los puntos que están en la bola, o sea, los que están a distancia menor que epsilon eh, del punto U0 B0, entonces lo evaluamos así. Y para los puntos que están por fuera de la bola, la vamos a evaluar como 0. Entonces, ¿quién es R? Bueno, R es justamente la distancia del punto V al punto U0B0, que es la preimagen del punto P. Claro, esto uno lo ve como un poco enredado, pero más o menos la idea, la idea es la siguiente. Supongamos que este es R2, que este sea, digamos, el eje U, que este sea el eje B, y que este sea el punto de coordenadas U0, B0. Entonces yo lo que hago es construir alrededor de él una bola de radio epsilon. Ahí evalúo esta función, entonces esta función tiene esta forma como de campana, ¿cierto? Esa función aquí se anula en el borde de la bola, y pues por fuera de la bola estoy definiendo todo como 0. O sea, ya es como una especie de sombrero de mariachi, por así decirlo. Bueno, esto se conoce como, en la literatura, esto se conoce como bound function y es, digamos, es muy útil en el análisis. Fíjense que esta función es positiva y aquí, por ejemplo, esta altura da E, porque si ustedes miran acá, en el punto de coordenadas U0 de 0, pues R vale 0. Si aquí coloco U0 y aquí coloco B0, pues esto da 0. Y R vale 0, y si R vale 0, pues me queda 1 sobre 1, o sea, me queda ahí. Es como si yo hiciera aquí repito, como si fuera un sombrero, ¿cierto? Y esta función además es de clases de infinito, a pesar de que ella aquí como que la estoy pegando, ya viene aquí, aquí vale 0 y luego la pego con la función nula. Ese pegue coincide en todas las derivadas. Esta es una función analítica. Bueno, y entonces vamos a perturbar con esta función tan especial. ¿Por qué con esta función? Bueno, simplemente pues porque la función es positiva y estoy empujando, digamos, lo que voy a hacer es coger mi superficie y hacerle como el chichón, es decir, la vamos a empujar toda en la dirección del normal usando esta función positiva. Bueno, entonces vamos a calcular la variación normal usando esa función h como función de perturbación. Entonces, la fórmula que hallamos ahorita, aquí me falta un menos 2, es menos 2 veces esta integral. Ahí esto no es g, esto se llama a. Esa va a ser menos 2 veces la integral de h por la curvatura media por esta raíz. Entonces, aquí simplemente reemplacé los valores. Entonces, fíjense que esta función es positiva. Esta función es positiva. Y esta función que está aquí es positiva. O sea que estoy integrando sobre esta ola funciones positivas. ¿Eso qué me dice? Pues lo que me dice es que la derivada en a en 0 vale 0. Y eso, por supuesto, pues es una contradicción, ¿no? Recuerden que haciendo la demostración en esta dirección. O sea, estamos suponiendo que la superficie es un punto crítico. Este punto crítico quiere decir que esta derivada vale 0 siempre. Entonces, fíjense que la he perturbado de una manera muy especial, de tal manera de que esa derivada no vale 0, sino que es mayor estricto que 0. Eso me da una contradicción. Ahora, ¿qué pasa si la curvatura media en el punto P es negativa? Bueno, entonces, en ese caso, pues yo hago exactamente lo mismo, o sea, perturbo con la misma función, solo que ahora esto es positivo, esto es negativo, y esto que está aquí es positivo. O sea que esa integral, perdón, aquí yo me equivoqué porque aquí me faltó el menos 2. En el primer caso me da negativo, sí, por el menos 2, por este menos 2 que se me olvidó escribir. Y en el segundo caso, pues me va a dar positivo. Pero en realidad a mí no me importa tanto el signo, sino que me importa que no me está dando 0. Y que no me dé 0 es una contradicción. O sea, ¿cuál es la conclusión? Pues que la curvatura media en el punto P pues tiene que anularse. Y si se anula, pues como esto lo estamos haciendo para cualquier P, pues la curvatura media tiene que anularse en esa superficie. Entonces, para que las derivadas
en el tiempo cero me den siempre cero, sin importar cómo sea que yo sople mi superficie para un lado, para el otro, no importa cómo yo la perturbe, para que la derivada del área en el tiempo cero me dé cero, necesariamente la curvatura de la superficie tiene que ser nula en todos los puntos de la superficie, eh, la curvatura media tiene que nula a lo largo de ese. Bueno, ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? En el caso contrario, pues simplemente si la curvatura media es cero, cuando yo voy a hacer a' en cero es calcular esta integral, pues si esto es cero, pues eso. Aquí el código sea exactamente cero, porque así hacemos el álgebra. Listo, regálame un segundito también. Bueno, entonces esto se va a hacer. O sea, ese es un punto crítico. No importa cómo yo perturbe la cero, pues me va a dar cero siempre. Entonces, de ahí viene esta definición tan interesante. Una superficie S tenida en R3 es llamada si para todo punto en S su curvatura media se anula. Claro, porque ellos son dos críticos del funcional de área y son las superficies donde yo estoy intentando buscar que el área sea siempre mínima. Ojo porque digamos que esto viene un poco del desarrollo histórico de estas superficies, eh, pues no necesariamente que la derivada sea cero me va a decir que la superficie tenga un mínimo en tiempo cero, porque bien podría tener un punto de inflexión. Voy a hacer el gráfico por acá. Bueno, voy a ir a la diapositiva donde estaba trabajando. Acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si cuando yo grafico el área en un cierto tipo de perturbación, el área tiene esta forma? Bueno, en ese caso, digamos aquí está el área de S0, que sería el área de S. Eh, la derivada en cero sería cero, porque aquí la tangente es horizontal, pero no, ella no es la que tiene área mínima, porque estoy encontrando unos T's acá, cuyas áreas son menores. Eso podría suceder, y a pesar de que suceda eso, pues a esa superficie se le llama mínima, porque mínima solamente requiere condición. Claro, dentro del estudio de las superficies mínimas, pues luego viene todo el proceso de estudiar cuáles efectivamente sí son un mínimo para el funcional de, se llaman mínimas estables, y cuáles no, y bueno, y eso hasta cierto grado se puede llevar. Porque justamente por funciones como estas, yo podría tener funciones de este estilo, donde cualquier derivada en tiempo cero me dé cero. Entonces, saber si una función tiene un mínimo en un punto no es suficiente con las derivadas, ni siquiera con tener todas las derivadas, porque puedo tener una superficie que se acuesta aquí mucho y que luego continúa, y entonces esa superficie, esa función tiene en cero todas sus derivadas cero, y no es un mínimo. Igual, pues también si luego la giro y obtengo una de este estilo, pues puedo tener una igual, pero que sí sea mínimo. O sea, el saber si una función tiene un mínimo en un punto únicamente con la información de las derivadas puede no ser suficiente si es que todas las derivadas se anulan. Claro, lo que pasa es que son funciones que no son analíticas, ¿no? Si ustedes recuerdan su curso de análisis, pues fueron como ver hacia dónde va la discusión. Pero digamos que por el desarrollo histórico que se le ha dado a estas superficies, solamente con que sean puntos críticos del funcional de área ya son llamadas superficies mínimas, aunque algunas de ellas no necesariamente son las superficies que minimizan el área, pero se llaman mínimas. Ya cuando uno empieza a analizar si efectivamente minimizan o no el área, empiezan a aparecer otros conceptos como superficies mínimas estables o inestables. Pero bueno, eso quizás para algún curso electivo o algún curso más avanzado puede ser un tema interesante. Bueno, ¿qué ejemplos de superficies mínimas tenemos? Bueno, tenemos por ejemplo los planos. Y los planos es fácil de ver porque si yo me paro en cualquier punto del plano, vamos a usar aquí, si yo me paro en un punto del plano, tomo el normal AP
tomo la sección, y ahora tomo un vector tangente cualquiera, ahora tomo la sección normal, y la sección normal me da una recta, y esa recta tiene curvatura cero. Lo que estoy diciendo es que todas las curvaturas normales en el punto P son cero, por tanto las curvaturas principales son cero en ambas partes, y por tanto el promedio de las curvaturas principales, que sería la curvatura media, pues es cero. O sea que los planos son efectivamente superficies mínimas. Es una forma de ver de por qué son mínimas. Otro ejemplo de superficie mínima es el catenoide, que es la rotación de la catenaria. Y para ver qué es una superficie mínima, pues bueno, eso creo que lo hicimos la cuenta en la clase anterior, en donde calculábamos tanto la curvatura gaussiana como la curvatura escalar para superficies que son de revolución. Y hicimos el cálculo para el catenoide y nos daba que la curvatura media siempre era importante, pues que es una superficie mínima. Hay otra superficie mínima muy interesante que es el helicoide. Bueno, de hecho esto es medio helicoide, que es el que aparecía en la foto de la pompa de jabón. ¿Cómo se construye esta superficie? Bueno, voy a decir cómo se construye esta que tengo aquí pintada. Bueno, en realidad aquí estoy dibujando un segmento y ese segmento lo pongo a rotar, pero a medida que rota, lo elevo de posición. Entonces, digamos, lo elevo acá. Este aquí, rota acá, pero después de rotarlo, lo subo. Entonces, a medida que va rotando, ella va aumentando altura y entonces por eso es que estoy esperando un poquito esta hélice. Eh, en realidad lo que uno debería poner todo esta, toda esta semirrecta y pues se genera más o menos solo que es más difícil de dibujar. Eso sería medio helicoide y para obtener todo el helicoide lo que pongo es a girar toda la recta. Entonces, si toda esta recta la pongo a girar, pues, y a medida que gira la voy haciendo ganar altura, pues se va generando lo que se conoce como el helicoide, pues ya completo. Pero bueno, les dejo ahí de tarea hacer algún bosquejo en GeoGebra de cómo es. La parametrización de un helicoide es esta. Fíjense que aquí este B hace el papel de la recta, ¿cierto? El coseno de U, seno de U, lo que hace es girarla y el mismo ángulo que giro se lo hago ganar en altura y pues ahí es donde se construye esta superficie. Entonces, bueno, esta es una superficie que cuando se le calcule la curvatura media, ustedes lo van a hacer de tarea, se van a dar cuenta que la curvatura media es cero. Por eso aquí pues les doy la parametrización. Y otra superficie mínima son las conocidas superficies de Chern, que digamos ellas son gráficas, o bueno, ellas, ahora digo por qué ellas, bueno, o esta superficie es una gráfica. Es la gráfica de esta función logaritmo natural de coseno de y sobre coseno de x. Fíjense que todas estas superficies, bueno, salvo el plano, en todos los puntos que yo me pare, yo lo que observo es como puntos de sillas, y bueno, sobre todo aquí se ve mejor. O sea, todos esos tienen curvatura gaussiana negativa. Y bueno, y eso pasa porque al ser mínimas, las curvaturas principales son iguales salvo un signo, o sea, uno es menos la otra. Entonces el producto de ellos, que sea la curvatura gaussiana, es menos el cuadrado de una de ellas, por eso es menor o igual a cero. Y bueno, y aquí se ve mucho más claro que todos los puntos son como puntos de silla. Ahora, esta superficie es bien interesante porque en realidad aquí estoy representando un trozo de la superficie que es como el trozo fundamental. Porque si ustedes se pueden analizar esta superficie acá, para que esto tenga sentido, este cociente tiene que ser mayor estricto que cero. O sea que esto no queda definida en tramos donde digamos, en tramos donde el coseno sea negativo, bueno, donde uno de los cosenos sea negativo y el otro sea positivo. Entonces, bueno, ahí les dejo un poco tarea de pensar cómo sería el dominio de esta función. Lo que sí les puedo mostrar, espero que no se me haya borrado, es cómo es esa gráfica. Ah, sí. Aquí tengo la gráfica de la superficie.
Fíjense que esa superficie en los bordes ella no está definida, porque en los bordes es justamente cuando el coseno de x vale cero o cuando el coseno de y vale cero, porque el logaritmo pues tampoco está definido para cero. Entonces, ella no está definida en los bordes, sin embargo, ella sí, digamos, se acerca cada vez más a estos bordes. Voy a intentar aquí cambiar, graficar, no sé, por ejemplo, en altura entre menos 10 y 10. Ahora, más o menos se ve como similar. Entonces, esto que está aquí se está pegando cada vez más como a esta pared que está acá. Este aquí se está pegando cada vez más a esta pared que está acá. Y lo mismo pasa aquí, esto se está pegando o sea, se está volviendo cada vez más plana. Mira, aquí yo estoy viendo la figura desde lejos. Pero aquí estoy graficando, o sea, estoy analizando esta gráfica en menos pi medios, cruz menos pi medios, cruz pi medios. Si yo miro, por ejemplo, cómo se ve ella en un dominio más grande, lo que voy a ver es algo como esto. Fíjense que es como si yo tuviera pedacitos de esa superficie, digamos como de forma periódica. Claro, eso tiene sentido porque coseno es una función periódica. Pero aquí van a haber unos huecos que son las regiones donde la función no está definida. Aquí esos huecos no se ven muy bien. Entonces vamos a pedirle a Google que nos grafique, por ejemplo, esto. Entonces aquí, en la misma función, lo que estoy graficando desde menos 3 pi medios hasta 3 pi medios, tanto en X como en Y. Eh, si hago una vista superior de esto, ustedes van a ver que el dominio de esta función son unos cuadrados, ¿cierto? Que es donde o los dos cosenos son positivos o los dos cosenos son negativos. Estas regiones en blanco son conjuntos del plano donde uno de los dos cosenos, bueno, donde los cosenos tienen signos diferentes y por tanto en estas regiones no hay superficie, la función no está definida en estos trozos blancos. Pero donde ella sí está definida, pues todas son como igualitas y simplemente pues es como si tuviera esta región, digamos, como principal y luego ella repetida en estas regiones donde la función, del dominio de la función, que se comporta como una especie de tablero de ajedrez. O sea, como que aquí sí está definida la función, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Bueno, aquí estoy graficando los 3 pi medios y pi medios para las dos variables. Pero por ejemplo acá en Wolfram, que si está en un dominio más amplio, pues ustedes pueden ver que eso se repite infinitas veces. Bueno, entonces ese sería las ejercicios de Share. Y también les queda tarea, pues verificar que la curvatura media de esas superficies es efectivamente cero. ¿Sí? No, es simplemente pues hacer el cálculo. Bueno, y hay, por supuesto que hay muchísimos más ejemplos de superficies mínimas, pero estos fueron las primeras superficies mínimas que se encontraron eh, hace ya bastantes años, porque durante mucho tiempo pues, no se conocían más ejemplos, porque encontrar estas superficies no es fácil. Eh, Creo que Meissonier fue el primero que dio este ejemplo, por supuesto que es el plano, así que se conoce, es como el ejemplo trivial. Este de aquí es casi que una modificación de este, luego también eso lo vamos a analizar con más calma. Y este que está acá es un poco diferente de las anteriores, pero digamos que cada una de ellas viene a intentar solucionar una ecuación diferencial parcial de segundo orden elíptica con diferentes, digamos, técnicas de las EEPs, digamos, no las técnicas más clásicas, y pues ahí aparecen estos ejemplos. Ya los otros ejemplos que también se conocen hoy en día, pues son construcciones mucho más sofisticadas. Pero básicamente con estos tres ejemplos uno puede hacer un montón de teoría de superficies mínimas bastante interesantes porque las superficies mínimas, digamos, se pueden usar entre sí para demostrar algunos teoremas. Y bueno, eso requiere algunas técnicas mucho más avanzadas que no vamos a tocar en el curso, pero pues es como para que vean por qué este tema de las superficies mínimas es tan rico. De hecho, creo que uno podría hacer
uno o dos cursos hablando solamente de superficies mínimas. Bueno, y para finalizar un poco como con este tema, vamos a hablar de lo que se llaman las coordenadas isotérmicas. Entonces, esto es como un poco en general, y luego volvemos a aterrizar en las superficies mínimas. Eh, una parametrización se dice que es isotérmica o que genera coordenadas isotérmicas o isotermales si satisfacen estas dos ecuaciones. Entonces, fíjense que lo que está diciendo aquí es que la base inducida por la parametrización es ortogonal y de igual norma. O sea, los vectores φ y φb miden lo mismo, siempre. Y φ y φb siempre forman 90 grados. Esta es una forma de parametrización bastante particular, bastante especial. En términos de la primera forma fundamental, pues lo que está diciendo es que los coeficientes y G son iguales, porque recuerden que este de aquí es E y este de aquí es G, y el F es 0, recuerden que este es F. Matricialmente, ¿cómo se vería la primera forma fundamental? Pues se vería así como EE, porque recuerden que aquí va EG, ¿cierto? Pero son iguales. Y aquí ceros, o sea que esto es básicamente E por la matriz de identidad 2 por 2. Entonces, en una superficie regular que yo logro parametrizar con coordenadas isotérmicas o isotermales, pues la primera forma fundamental es realmente muy sencilla. O sea, en vez de tener que manejar tres funciones, que son las E, F y G, pues básicamente solamente necesito manejar una de ellas. Y esa primera forma fundamental es E veces la identidad. Entonces, fíjense que esto simplifica por montones las cosas. Ahora, si yo tengo una parametrización isotérmica o isotérmica, que sería simplemente la suma de estos dos vectores, phi sub u más phi sub bb, es exactamente dos veces la función e, que es de la primera forma fundamental, la curvatura media de la superficie, vuelve y aparece la curvatura media, y el vector normal a la superficie, o sea, la aplicación de Gauss. Entonces, el laplaciano de la parametrización tiene esta forma tan simple y tan sencilla. Recuerden que estos vectores no son tan fáciles de escribir. De hecho, cuando escribíamos esto en la base phi sub u, phi sub b y n, ahí era donde aparecían los símbolos de Christoffel. Pero pues lo que estamos diciendo es que veas, esto en realidad se escribe de una manera bastante simple cuando la parametrización es isotérmica. O sea, cuando pasa esto. Bueno, ¿cómo probamos eso? Entonces, pues bueno, que algo sea isotérmico son estas dos ecuaciones y pues esto es geometría diferencial. Usted ve una ecuación de estas o algo que es constante, lo que hay que hacer es derivar. Entonces, si yo derivo parcialmente respecto a esta igualdad, lo que me dice es que, bueno, utilizo regla de Leibniz, derivar el primero por el segundo, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y aquí lo mismo. Bueno, esto lo que me dice es que dos veces phi sub u multiplicado con phi sub u es lo mismo que dos veces phi sub v multiplicado con phi sub b. O sea, ustedes dicen que estos productos internos son iguales. Y aquí, ahora vamos a tomar la otra ecuación, la de f igual a 0, y la vamos a derivar parcialmente respecto a b. Entonces, pues, derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, me queda phi sub v multiplicado con phi sub b y phi sub bb multiplicado con phi sub u. Bueno, pues de aquí lo que estoy diciendo es que phi sub v es menos phi sub bb con phi sub u. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estas dos ecuaciones? Pues que si yo a phi sub u multiplicado con u le sumo, porque ahora pues puedo pasar esto aquí a sumar, ¿no? Le sumo phi sub bb multiplicado con phi sub u, pues eso me da 0. ¿Sí? Fíjense que si yo sumo, por ejemplo, estos dos, este y este se cancelan y este lo paso aquí a sumar, entonces llego a que esa suma vale 0. En otras palabras, si ustedes se fijan acá, lo que estoy diciendo es que el laplaciano de phi con phi sub u vale 0. Es bastante lo que está diciendo acá, porque estoy haciendo el producto con el mismo, entonces dando la linealidad, pues estos dos los puedo sumar. O sea que este vector no tiene componente en la dirección de phi sub u. O sea, recuerden que
una base para todo R3 son estos tres vectores. Entonces, cualquier vector pues tiene componente en estas tres direcciones. Bueno, este ya no tiene componente en la dirección phi sub u. Entonces, vamos bien, porque quiero demostrar que solamente tiene componente en la dirección normal. Eso es lo que dice el teorema. Bueno, ahora hago el mismo truco con las mismas dos ecuaciones, solo que haciendo las otras derivadas. Aquí derivé parcialmente respecto a u, entonces derivo parcialmente respecto a b. Esta la derivé parcialmente respecto a b y pues ahora derivo parcialmente respecto a u. Bueno, hago las cuentas y pues obviamente por la simetría de las ecuaciones, pues ahora llego a que phi sub uu, pero ahora multiplicado con phi sub b, no phi sub bb, multiplicado con b da 0. Obviamente, casi que por simetría de las ecuaciones, yo puedo de aquí, de acá, ir directamente acá. Bueno, igual, lo que estoy diciendo es que el laplaciano de phi con phi sub b da 0. Es decir, que este vector, laplaciano de phi, ya no tiene coordenadas en la dirección de phi sub b. O sea que él es un vector normal, lo que está diciendo. O sea, de esas dos ecuaciones, pues este vector es lambda a veces el normal. O sea, él solamente tiene componente en la dirección normal. Entonces aquí vienen las ecuaciones de las que le hablé. Hace algunas clases, nosotros descomponíamos estos vectores o estas segundas derivadas en términos de la base phi sub u, phi sub b y n. Y a estos coeficientes, pues los llamábamos por definición símbolos de Christoffel, le dábamos esa simbología, pero esa no es la que me interesa. Y acá, en la dirección normal, aparecían justamente los coeficientes de la segunda forma fundamental. Esto ya lo hemos hecho varias veces. Ahora, cuando este se suma con este, pues lo que tengo que sumar en componente normal es simplemente E y G. O sea que de acá concluyo que phi sub UU más phi sub BB es E más G por el normal. O sea, igual, lo que estoy diciendo acá es que el laplaciano de phi es E más G por el normal. Ya estamos bastante cerca de concluir lo que queríamos. Yo sí lo que quiero concluir es que esto es 2 veces E por H. Pero entonces simplemente tenemos que recordar cómo es que se calcula la curvatura media. La curvatura media, en términos de la primera y la segunda forma fundamental, se calcula así. Recuerden que esto es como la traza de la primera forma, la menos 1, multiplicado por la segunda forma. Entonces de ahí es que salen estas formas. Nosotros sabemos aquí varias cosas. Sabemos que el es el mismo de mayúscula y que el F mayúscula vale 0. O sea que esta cantidad que está aquí se va a anular, esta cantidad que está aquí se va a anular, esto que está aquí es E cuadrado, y aquí pues este es el mismo E, entonces si factorizo me queda E por E más G minúscula sobre 2 veces E cuadrado. Aquí puedo cancelar este con el cuadrado, por ejemplo, y me queda que la curvatura media en unas coordenadas isotérmicas, pues se calcula muy fácil, es simplemente E más G minúscula sobre 2 veces E mayúscula. Bueno, de aquí yo puedo despejar y saber que E más G es 2 veces E por H, y ahí concluyo pues el resultado, que la laplaciano es 2 veces eh, eh, lo que mide phi sub u al cuadrado por la curvatura media por el normal. Entonces, eh, cuando tengo coordenadas isotermales, pues digamos que la curvatura media está relacionada con el laplaciano de la parametrización. Bueno, la buena noticia aquí es que cualquier superficie localmente se puede se puede parametrizar con coordenadas isotermales. Eso es un teorema, un resultado un poco de EPES, que no lo vamos a probar obviamente acá. Pero cuando uno va a hacer cálculos o quiere demostrar algo, pues si a uno le sirven las coordenadas isotermales, pues simplemente se toman las coordenadas isotermales. Ellas existen de manera local. Ahora, el corolario, que es lo interesante y a lo que vamos, es que si tengo una parametrización isotermal, o isotérmica, o isoterma, también a veces se llama isoterma, de una superficie, entonces la superficie es mínima si solamente si las funciones coordenadas de phi son funciones armónicas. Bueno, armónicas quiere decir que el laplaciano vale 0. Y pues obvio es trivial porque nosotros ya sabemos que una superficie es mínima si solamente si esto vale 0,
o sea que ya va a ser mínimo si solamente si el laplaciano de la parametrización vale cero. Pero para que el laplaciano de la parametrización valga cero, pues cada una de las tres funciones coordenadas de phi, pues tiene que tener laplaciano cero, y por tanto, pues tienen que ser funciones armónicas. Entonces, bueno, de esta forma, uno puede también calcular y encontrar superficies mínimas. Entonces ahí les dejo un poco de tarea, verificar, por ejemplo, si estas coordenadas, por ejemplo, son funciones armónicas. Bueno, la última es armónica, es fácil, no es de grado 1, entonces la segunda derivada vale 0. Pero por ejemplo, chequen, si estas tres de acá son funciones armónicas, queda probado que el licoide es una superficie mínima. Aquí lo mismo, esto es la gráfica de una función, o sea que digamos que la parametrización es así, u, b, logaritmo natural del coseno de b sobre el coseno de u. Bueno, si esto que está aquí es una parametrización isotérmica y las funciones coordenadas llegan a ser armónicas, pues ya eso me da otra forma de demostrar que la superficie de Cherk es lo mismo pasa con el catenoide y, bueno, y lo mismo pasa con el plano. De hecho, ahí se ve clarísimo que el plano tiene que ser mínimo, porque el plano es la gráfica de una función lineal, entonces todas las coordenadas son funciones lineales y cuando haga segundas derivadas, pues eso va a dar cero. Por eso el plano es como el caso trivial. Entonces, bueno, este corolario de alguna forma da otro criterio, diferente a calcular directamente la curvatura media, para demostrar que una superficie es mínima. Y más aún, este corolario lo que dice es que hay una relación entre superficies mínimas y funciones armónicas. Y las funciones armónicas tienen una relación directa con el análisis complejo. Entonces, por este camino o por esta ruta de la geometría diferencial, uno relaciona el análisis complejo con la geometría diferencial, específicamente con el estudio de superficies mínimas. Y esa ha sido una de las técnicas usadas, digamos, en los últimos 60 años quizás, para producir ejemplos nuevos de superficies mínimas y para hacer teoría de superficies mínimas, tener resultados sobre las superficies mínimas. Usar el análisis complejo vía parametrizaciones armónicas. Claro, ustedes no han tomado un curso de variable compleja todavía, entonces como que esto que les digo queda un poco como en el aire, pero es como para que se hagan una idea de cómo por este camino, digamos la geometría diferencial, eh, y con los programas de la matemática bastante. Bueno, lo que les enseñaba, pues, bueno, con la asistencia voy a parar la